EST o U, SCREVEN, D o B, L o C o A, el millonario, volvió a casa temprano y descubrió por qué su hija no quiso ir a la escuela. En el exclusivo sector de San Pedro Garza García, donde las mansiones parecen castillos de cristal y el dinero fluye como el agua, Alejandro Valderrama creía tenerlo todo bajo control. Pero esa mañana de otoño, el destino decidió jugarle una carta inesperada que cambiaría su vida para siempre. Al cruzar el umbral de su imponente residencia mucho antes de lo habitual, no encontró el silencio acogedor que esperaba, sino una atmósfera cargada de un frío que ninguna calefacción podría mitigar jamás. Aquella lujosa propiedad, símbolo de su éxito empresarial en todo México, estaba a punto de revelar un secreto doloroso que se ocultaba tras las cortinas de seda y los pisos de mármol importado. Lo que sus ojos descubrieron al llegar a casa sin previo aviso no fue una simple rabieta infantil, sino el rastro de una traición profunda que latía en el corazón de su propio hogar. Alejandro, un hombre que había construido su imperio con esfuerzo y honestidad, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies al comprender que su fortuna no podía comprar la seguridad de quien más amaba en este mundo. Jamás pasó por su mente que la disciplina que tanto admiraba en su pareja fuera, en realidad, una máscara de crueldad dirigida hacia su pequeña hija. El silencio de la mansión se rompió con un susurro de angustia que lo obligó a detenerse y escuchar lo que el orgullo le había impedido ver durante meses. Aquel hombre poderoso, cuya firma decidía el futuro de miles de empleados en Monterrey, se vio reducido a un espectador silencioso de su propia tragedia familiar en cuestión de segundos. La humillación no era para él, sino para la pequeña que, entre sollozos apagados, intentaba sobrevivir a un régimen de terror psicológico que nadie más parecía notar. Fue en ese instante preciso cuando Alejandro comprendió que su mayor error no fue confiar en los negocios, sino entregar las llaves de su tesoro más preciado a una mujer que no conocía la compasión. Pero antes de que el clímax de esta historia nos deje sin aliento, debemos preguntarnos qué secretos habitan en las casas que parecen perfectas desde afuera. Antes de continuar con este relato que seguramente tocará las fibras más sensibles de su alma, me encantaría que nos detuviéramos un momento para conocernos mejor. Esta historia de valor y redención es para ustedes, que saben valorar la importancia de la familia y la verdad sobre las apariencias sociales. Por favor, díganme en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando en este preciso momento? Su presencia y sus palabras son el motor que nos impulsa a seguir compartiendo estas lecciones de vida que nos recuerdan que la verdadera riqueza siempre reside en el corazón de un niño y en la lealtad de quienes nos cuidan. Nadie en el círculo social más selecto de Nuevo León podía imaginar quién era realmente Alejandro Valderrama detrás de sus trajes de diseñador y sus autos de lujo de último modelo. Pero lo que estaba a punto de suceder en esa habitación del segundo piso demostraría que, cuando se trata de proteger a un hijo, no hay poder humano que detenga a un padre decidido. La promesa de una revuelta contra la injusticia comenzaba a gestarse en sus puños cerrados y en su mirada cargada de una determinación que nunca antes había mostrado. Fuera de una junta de consejo, esta es la crónica de un despertar necesario en un mundo donde el estatus suele valer más que la propia inocencia. San Pedro Garza García, la joya de Monterrey, se alzaba bajo el sol del norte con una elegancia fría y distante que a menudo ocultaba las verdades más amargas. En la mansión de Alejandro, el aire acondicionado intentaba borrar cada rastro de la calidez mexicana, pero en los rincones más profundos todavía se percibía el aroma lejano del chocolate con canela que solía inundar las tardes de domingo. Las paredes de mármol blanco reflejaban la soledad de una familia que, a pesar de poseer todos los lujos imaginables, parecía haber perdido su brújula emocional tras la partida de la madre de la casa. Era un escenario de perfección geométrica, donde cada mueble estaba en su lugar, pero donde el calor humano se sentía como un invitado que hacía mucho tiempo no era bienvenido. Alejandro Valderrama no siempre perteneció a este mundo de rascacielos y cuentas millonarias que hoy manejaba con destreza. Sus ojos, aunque ahora observaban balances financieros de alto nivel, conservaban la profundidad del sol de Jalisco,
donde pasó su juventud trabajando la tierra roja con sus propias manos antes de emigrar al norte en busca de un futuro mejor. Era un hombre de pocas palabras, marcado por el luto de haber perdido a su amada esposa, cuya ausencia pesaba en su corazón más que todo el oro del mundo. A pesar de su fortuna, Alejandro mantenía esa dignidad sencilla del hombre de campo, que sabe que el respeto se gana con el sudor, una cualidad que lo hacía destacar entre la arrogancia de Monterrey. En el extremo opuesto de esta balanza de valores se encontraba Victoria Harrington, una mujer cuya elegancia era tan afilada y gélida como un cuchillo de plata fina. Victoria despreciaba abiertamente cualquier cosa que considerara tradicionalmente mexicana, prefiriendo la frialdad de los estándares internacionales que ella misma intentaba imponer con mano de hierro en la residencia de los Valderrama. Con un gesto de constante desagrado, miraba de arriba abajo a los empleados y criticaba la sencillez de los gustos de Alejandro, a quien consideraba un diamante en bruto que ella debía pulir a toda costa. Para ella, la mansión era simplemente un escaparate de estatus social, y cualquier muestra de apego a las raíces de la tierra era vista como un obstáculo para su ascenso. Aquella mañana, el choque de mundos fue evidente cuando Victoria, luciendo un traje de seda impecable, reprendió a la joven hija de Alejandro por querer probar un simple pan de dulce. ¿Acaso quieres ser como esa gente que vende tamales en la esquina?, le dijo Victoria con una risa cargada de veneno, mientras le arrebataba el plato de las manos con un movimiento brusco. Alejandro, que apenas llegaba y observaba desde la sombra del pasillo, sintió un nudo en la garganta al ver la mirada baja y los hombros caídos de su pequeña. La mujer, al percatarse de su presencia, cambió su tono a uno meloso, diciendo que solo quería cuidar la salud y la imagen de la futura heredera de la familia. La injusticia era palpable en el aire pesado de la cocina, donde el brillo del granito contrastaba con la opacidad en los ojos de la joven, quien parecía un fantasma en su propia casa. Victoria no solo controlaba lo que comía, sino que imponía una disciplina militar que prohibía las risas fuertes y los juegos que pudieran desordenar la perfecta armonía de la residencia. Lucía se veía pequeña y asustada, obligada a vestir uniformes escolares que le apretaban el alma tanto como el cuerpo bajo el pretexto de una educación de élite. En ese momento, la indignación moral comenzó a arder en el pecho del empresario, quien empezó a sospechar que su hogar se había convertido en una prisión de cristal para su tesoro más grande. La urgencia de la situación comenzó a latir en las sienes de Alejandro como un tambor de guerra, pues se dio cuenta de que el tiempo no era un aliado, sino un enemigo silencioso. La salud de la joven Lucía pendía de un hilo tan delgado como la paciencia de la mujer que pretendía gobernar sus vidas sin haber aportado una sola gota de amor genuino. El brillo en los ojos de la pequeña se apagaba con cada hora que pasaba bajo el yugo de Victoria, y Alejandro temía que, si no actuaba de inmediato, el daño psicológico sería una herida abierta que nunca lograría cicatrizar del todo en el alma de su familia. En juego no solo estaba la felicidad inmediata de su hija, sino el legado mismo de los Valderrama, que Victoria amenazaba con devorar pieza por pieza para alimentar su insaciable ambición de poder y reconocimiento social. La mujer ya había comenzado a mover sus piezas en el tablero, sugiriendo internados en el extranjero para alejar a la joven de las raíces que tanto amaba y que su madre le había enseñado a valorar. Alejandro comprendió que estaba a punto de perder el control de su propia casa si permitía que esa frialdad extranjera terminara de marchitar la última flor que le quedaba de su pasado feliz en las tierras de Jalisco. El riesgo físico era real, puis la pequi. Lucía mostraba una palidez alarmante, que contrastaba con los colores vivos que antes solían adornar sus mejillas. Durante los desayunos familiares, la dieta restrictiva y la disciplina de hierro impuestas por Victoria estaban drenando la energía de una criatura que solo debería preocuparse por jugar y aprender bajo la sombra protectora de su padre. Alejandro sintió que cada plato de comida rechazado y cada lágrima escondida eran gritos de auxilio que él, en su ceguera empresarial, no había querido escuchar hasta que el destino lo obligó a abrir los ojos esa fatídica mañana. La honra de su familia, construida con años de integridad y respeto por los valores mexicanos, estaba siendo pisoteada por la arrogancia de una mujer que veía en la humildad una debilidad
imperdonable. Victoria pretendía borrar la memoria de la difunta esposa de Alejandro, sustituyendo las tradiciones de afecto por una etiqueta rígida que convertía la mansión en un mausoleo de lujo, donde no había espacio para el consuelo. El empresario sabía que si no intervenía con la misma fuerza que usó para levantar sus empresas, terminaría siendo cómplice de la destrucción de lo único que realmente le daba sentido a su existencia en este mundo. Un plazo invisible pero implacable se cernía sobre ellos, pues en pocos días se celebraría una gala benéfica donde Victoria planeaba presentar a la familia como un modelo de perfección internacional, borrando cualquier rastro de su identidad mexicana. Aquel evento sería el punto de no retorno donde la voluntad de la pequeña Lucía podría quebrarse definitivamente ante la presión de los reflectores y el juicio de una sociedad que solo valora las apariencias. Alejandro sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, sabiendo que debía desenmascarar la farsa antes de que su hija se convirtiera en un accesorio más de la ambición desmedida del antagonista. El conflicto escalaba hacia un punto donde la integridad emocional de la joven estaba en peligro de muerte, no porque su corazón dejara de latir, sino porque su espíritu se estaba rindiendo ante la crueldad. La urgencia del momento exigía que Alejandro dejara de ser el proveedor distante para convertirse en el protector, presente que su hija necesitaba con desesperación en este campo de batalla doméstico. Cada segundo de vacilación era una victoria para la frialdad de Victoria, y el padre sabía que no podía permitirse ni un solo paso en falso si quería rescatar a su pequeña de las garras de la desesperanza. La situación demandaba una resolución heroica que devolviera la luz a los pasillos oscurecidos por la soberbia de una mujer que nunca entendió el valor del chocolate caliente o el significado de un abrazo sincero. Alejandro miró las fotos de su esposa y luego a su hija, sintiendo que el futuro de su linaje se decidía en ese preciso instante, entre la opulencia de San Pedro Garza García y la humildad de su esencia jalisciense. El drama estaba servido, y las consecuencias de fracasar eran demasiado altas como para ignorar el fuego de la justicia que ya empezaba a arder en su mirada de hombre de trabajo. Alejandro decidió seguirle la corriente a Victoria por unos minutos, manteniendo esa calma gélida que lo caracterizaba en los negocios más rudos de Monterrey, pero por dentro la sangre le hervía como lava. Observó cómo la mujer se acercaba a la joven Lucía para acomodarle el cabello con una fuerza innecesaria, fingiendo una ternura que sus ojos de serpiente desmentían por completo ante el primer descuido. Victoria hablaba de la importancia de la etiqueta y de cómo la huerquita debía aprender a comportarse en la alta sociedad, mientras la pequeña simplemente miraba al suelo, evitando cualquier contacto visual con el hombre que solía ser su héroe y protector. Era un juego de máscaras donde la villana se sentía ganadora, creyendo que su marido era demasiado distraído para notar las grietas en su perfecta puesta en escena. En un rincón de la lujosa sala, doña Rosa apretaba su trapo de limpieza con una fuerza tal que sus nudillos se pusieron blancos, deseando con toda su alma gritar la verdad que le quemaba la garganta. Victoria, al notar la presencia de la empleada, soltó un comentario cargado de desprecio honrosa. «Por favor, retírate a la cocina. Tu presencia aquí solo distrae a la niña de sus lecciones de postura». Alejandro intervino con una voz suave pero firme, pidiendo a Rosa que se quedara para traerle un cafecito de olla, ese que solo ella sabía preparar con el toque exacto de piloncillo. Este pequeño acto de rebeldía doméstica hizo que Victoria frunciera el ceño, sintiendo por primera vez que el control absoluto que ejercía sobre la mansión empezaba a tambalearse ligeramente. La tensión aumentó cuando Victoria intentó obligar a la joven a practicar su francés, ignorando que la niña no había desayunado absolutamente nada bajo sus estrictas órdenes de disciplina. La pequeña Lucía, con las manos temblorosas, intentaba pronunciar las palabras mientras su estómago rugía de una forma que resultó imposible de ignorar en el pesado silencio del salón principal. Victoria, en lugar de mostrar compasión, soltó una carcajada burlona y le dijo que ese ruido era la prueba de su falta de autocontrol, comparándola con la gente que no tiene clase ni aspiraciones en la vida. Alejandro sentía que el aire se volvía irrespirable, dándose cuenta de que la humillación no era un evento aislado, sino el pan de cada día para su hija. «¿Y tú?
¿Qué habrías hecho en su lugar al ver a tu propia sangre siendo humillada bajo tu propio techo por alguien que juró amarlos? Cuéntamelo en los comentarios, pues me interesa mucho saber tu opinión sobre este tipo de injusticias familiares que a veces ocurren frente a nuestros ojos sin que nos demos cuenta. ¿Crees que Alejandro debería haber estallado en ese mismo momento o hizo bien en esperar para reunir pruebas contundentes contra esa mujer? Tu experiencia y tus consejos son fundamentales para entender cómo proteger la dignidad de nuestros seres queridos ante la arrogancia de quienes se sienten superiores por tener un título o una posición social de privilegio. Victoria continuó con su asedio psicológico, intentando manipular a Alejandro al decirle que la niña se portaba así solo cuando él estaba presente para llamar su atención de forma negativa. Le sugirió que lo mejor sería que él se fuera a trabajar y le dejara la educación de la joven totalmente en sus manos, asegurando que para la cena ya estaría todo en perfecto orden. Pero Alejandro, simulando que buscaba sus documentos, comenzó a caminar por los pasillos que Victoria solía mantener bajo llave, notando detalles que antes le pasaban desapercibidos, como la ausencia de juguetes en las áreas comunes. Cada paso que daba el empresario era un micro cliffhanger emocional, una búsqueda de la verdad que estaba escondida detrás de los cuadros caros y las alfombras persas. De repente, un ruido sordo provino de la habitación de la joven, un sonido de algo rompiéndose que rompió la falsa calma que Victoria intentaba proyectar con sus palabras dulces y venenosas. La mujer palideció por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura y trató de impedir que Alejandro subiera las escaleras, alegando que la niña seguramente estaba teniendo un ataque de rebeldía escolar. No subas, Alejandro, yo me encargo. Ya sabes cómo se pone de intensa cuando no quiere obedecer las reglas de la casa, dijo ella con una sonrisa nerviosa que no llegaba a sus ojos. El padre, sin decir una palabra, apartó suavemente el brazo de Victoria y comenzó a subir los peldaños de mármol con el corazón latiéndole con una fuerza incontrolable. Al llegar a la puerta del cuarto, se encontró con que estaba cerrada por fuera con un pestillo que él nunca había ordenado instalar. En su hogar de San Pedro, doña Rosa, que venía subiendo detrás con el café, lo miró con una mezcla de miedo y esperanza, asintiendo con la cabeza como confirmando las peores sospechas del patrón. Victoria llegó jadeando tras ellos, gritando que era por la propia seguridad de la joven para que no se lastimara mientras ella no podía supervisarla personalmente en sus ratos de estudio. La mentira era tan burda que Alejandro sintió una náusea profunda, comprendiendo que su hija vivía como una prisionera en el lugar que debería haber sido su refugio más sagrado y seguro. La escalada de tensión llegó a su punto máximo cuando Alejandro exigió la llave, y Victoria, en un acto de desesperación, fingió que se le había perdido en el jardín durante su caminata matutina. Los diálogos se volvieron cortos y cortantes, como latigazos en medio de la opulencia, mientras el rostro de Alejandro se transformaba en el de aquel hombre que alguna vez luchó por cada centavo en los campos de Jalisco. Busca esa llave ahora mismo, Victoria, o esta puerta dejará de existir en los próximos 10 segundos, sentenció él con una autoridad que no admitía réplicas ni manipulaciones adicionales. La máscara del antagonista comenzó a caerse a pedazos, revelando la verdadera fealdad que habitaba en su interior. Mientras Victoria balbuceaba excusas, doña Rosa aprovechó el caos para susurrarle al patrón que buscara debajo del colchón de la cuna de viaje que estaba en el pasillo, donde la niña solía esconder sus secretos. Alejandro pudo ver el miedo en los ojos de la empleada, un miedo que hablaba de meses de amenazas de despido si se atrevía a decir la palabra correcta sobre lo que pasaba en esa casa. La tensión era casi eléctrica, un momento de duda para el protagonista que sabía que cruzar ese umbral significaría el fin de su matrimonio. Pero el comienzo del rescate de su hija, la verdad estaba a solo unos centímetros de distancia, oculta por la soberbia de una mujer que se creía intocable. Nadie podría haber imaginado que, por detrás de aquel mirar cansado y esos hombros caídos del empresario, había una determinación de hierro que cambiaría el destino de todos en esa mansión. La curiosidad del público estaba en su punto más alto, esperando ver cómo el hombre que construyó imperios iba a destruir la tiranía que se había instalado en su propia alcoba. Victoria intentó un último recurso, fingiendo un desmayo melodramático para desviar la atención. Pero Alejandro ya no estaba mirando su teatro barato. Su atención estaba puesta en la puerta cerrada,
en los sollozos que ahora se escuchaban claramente desde adentro, y en la injusticia que clamaba por una resolución, inmediata y definitiva. Cada segundo de silencio pesaba como una tonelada, mientras Alejandro recordaba las palabras de su difunta esposa sobre proteger siempre la alegría de su pequeña sobre todas las cosas del mundo. La competencia de Victoria para manipular situaciones se estaba encontrando con la competencia de Alejandro para ver a través de las mentiras corporativas y personales más complejas. La expectativa crecía, el ritmo del corazón se aceleraba, y el público mexicano, que valora la familia por encima de todo, ya estaba gritando internamente por justicia. El momento de la verdad era inevitable, y el velo de la perfección social estaba a punto de rasgarse para siempre, dejando al descubierto la cruda realidad. Alejandro ignoró los gritos de Victoria y con una fuerza nacida del puro amor de padre, forzó la cerradura que mantenía a su hija prisionera en su propio hogar. Cuando la puerta finalmente cedió, la escena fue mucho peor que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar en sus peores momentos de angustia empresarial. La habitación, que debería estar llena de juguetes y risas, se encontraba en una penumbra que olía a tristeza y abandono, revelando una realidad que el lujo de la mansión intentaba ocultar con sus techos altos y sus lámparas doradas de importación. Allí, en un rincón, se encontraba la joven Lucía, con los ojos muy abiertos por una mezcla de terror y falta de fe al ver a su padre a una hora tan inusual. La pequeña, cuya piel se veía aún más pálida bajo la luz vacilante, intentó esconder algo detrás de su espalda, como si ella fuera la que hubiera cometido un crimen imperdonable. Alejandro sintió que se le partía el alma al darse cuenta de que su propia hija le tenía miedo, o, mejor dicho, miedo a las consecuencias de ser vista con él por la mujer que había convertido su casa en una fortaleza de dolor. Victoria entró en la habitación como un torbellino de falsa indignación, gritando que la joven estaba siendo castigada por su propio bien y que Alejandro estaba arruinando meses de supuestos progresos educativos. Pero Du ajosó con una valentía que solo poseen los humildes cuando se enfrentan a la injusticia. Se acercó a la cama y señaló el colchón con una mano temblorosa. Debajo, patrón, busque ahí debajo donde la niña esconde su verdad, porque sabe que aquí las palabras no tienen valor. Susurró la mujer, desafiando la mirada venenosa de Victoria con una dignidad que no conocía el miedo. Alejandro metió la mano bajo el colchón y sacó un cuaderno desgastado, cuyas páginas estaban llenas de dibujos que contaban una historia mucho más cruel que cualquier reporte de abuso doméstico. La prueba concreta estaba allí en ilustraciones detalladas de un cuarto oscuro donde Victoria parecía como una sombra gigante, tirando a la basura la comida que doña Rosa preparaba con tanto cariño. Había también un dibujo de Lucía tras unas rejas, con la palabra hambre escrita con una letra temblorosa y pequeña, que hizo que a Alejandro se le hiciera un nudo en la garganta y se le pusiera la piel de gallina. La reacción de choque fue inmediata. Victoria intentó arrebatarle el cuaderno, alegando que eran solo invenciones de una niña con mucha imaginación influenciada por los chismes de la servidumbre. Pero los ojos de Alejandro, esos ojos que habían visto a través de las mentiras corporativas más complejas de todo Monterrey, estaban fijos en la evidencia de la tortura psicológica que su hija había soportado en silencio. Comprendió que la disciplina que Victoria vendía como excelencia internacional era solo un método sistemático para quebrar el espíritu de un ser inocente por puro placer de control y soberbia. Doña Rosa comenzó a llorar en silencio, confirmando con sus lágrimas cada uno de los horrores plasmados en esas hojas, mientras el rostro de Victoria se transformaba de una máscara de elegancia a una de puro pánico. La identidad real de Alejandro como un hombre de justicia se expuso finalmente, demostrando que bajo el traje de millonario latía el corazón de un protector que no permitiría ni un segundo más de esa infamia. El ambiente en la habitación cambió por completo, y el silencio que siguió a la revelación fue tan pesado que parecía detener el tiempo en medio de la opulencia de San Pedro. Victoria intentó una última mentira, diciendo que todo era un complot para robarle su posición y que Alejandro debía confiar en su igual y no en los dibujos de una huerquita manipulada. Pero el empresario simplemente miró a su hija, quien finalmente soltó un sollozo de alivio al verse reconocida, y entendió que la verdad había salido a la luz de la forma más dramática posible. La prueba era irrefutable. El testimonio era visual
y desgarrador. Y la arrogancia del antagonista estaba siendo aplastada por el peso de la honestidad de una niña y la lealtad de una mujer sencilla. Lo que viene a continuación le va a dejar con el corazón en la mano, pues la justicia, cuando se despierta en el alma de un padre mexicano, no conoce fronteras ni perdones. Antes de presenciar el desenlace de esta impactante historia, lo que viene te va a sorprender. Así que deje su gusta y suscríbase para no perderse ninguna de nuestras historias emocionantes que nos enseñan el valor de la familia. No se retire, porque el clímax de este encuentro en la mansión de los Valderrama está a punto de hacernos entender que nadie se burla del amor más puro sin pagar las consecuencias. Alejandro no esperó ni un segundo más. Se levantó con la misma fuerza con la que un huracán azota las costas de Quintana Roo, y su voz, antes calmada, retumbó por toda la mansión como un trueno de justicia. Tomó el cuaderno de dibujos con una mano y con la otra señaló la salida de la habitación, con sus ojos inyectados en una furia que Victoria jamás había visto en él. El empresario, el hombre que ella creía poder manipular con palabras bonitas y etiquetas extranjeras, se había transformado en un león protegiendo a su cría en medio de la selva de mármol de San Pedro Garza García. Pensaste que podías entrar a mi casa y tratar a mi hija como si fuera un estorbo en tu camino hacia la perfección, exclamó Alejandro mientras arrojaba el cuaderno a los pies de la mujer con un gesto de profundo desprecio. Victoria intentó retroceder, tropezando con sus propios zapatos de diseñador, pero el hombre no le dio espacio para respirar ni para inventar otra de sus mentiras venenosas. Cada palabra de él era un golpe a la arrogancia de ella, una bofetada de realidad para alguien que pensaba que el dinero y el estatus le daban el derecho de pisotear el alma de una joven inocente que solo buscaba amor. Victoria, viéndose acorralada, intentó recuperar su aire de superioridad y dijo que Alejandro se arrepentiría de tratarla así frente a la servidumbre. Pero él solo soltó una carcajada amarga que heló la sangre de la mujer. En esta casa no hay servidumbre, Victoria. Hay personas que valen mucho más que tú y tus aires de grandeza que no tienen sustento en el corazón. Respondió él con una firmeza que hizo que las lámparas de cristal parecieran vibrar. La humillación pública dentro de los muros de la mansión era total, y el poder del antagonista se desvanecía como el humo frente al fuego de la verdad. El millonario llamó a seguridad con una autoridad que no admitía réplicas y ordenó que las maletas de la mujer fueran sacadas a la calle en ese mismo instante, sin importar que afuera el sol de Monterrey estuviera en su punto más alto. Victoria gritaba que ella era una Harrington y que nadie podía expulsarla de esa manera, pero Alejandro ya no la escuchaba, pues su atención estaba puesta en su hija, quien veía como su captora era finalmente derrotada. La justicia no llegó en un tribunal lejano, sino ahí mismo, entre el mármol y la seda, devolviéndole el aire a una casa que había estado asfixiada por meses. Doña Rosa, con las manos aún temblorosas, pero con la cabeza en alto, se acercó a la pequeña para abrazarla, y por primera vez en mucho tiempo, el llanto de la joven no fue de miedo, sino de un alivio profundo y sanador. Alejandro miró a la empleada y le pidió perdón frente a todos por no haber escuchado sus señales antes, reconociendo su lealtad incondicional hacia la familia sobre cualquier amenaza de despido. Este acto de humildad por parte del hombre más poderoso de la zona fue el golpe final para Victoria, quien vio como su mundo de jerarquías y desprecios se derrumbaba por completo. La salida de Victoria de la mansión fue un espectáculo de vergüenza que los vecinos recordarían por mucho tiempo. Mientras sus vestidos caros eran apilados sin cuidado en la acera por el personal de seguridad, ella caminaba tratando de mantener la compostura, pero el temblor de sus manos y la palidez de su rostro revelaban que sabía que su farsa había sido descubierta por completo ante los ojos de la sociedad, sin una sola moneda de los Valderrama y con su reputación hecha añicos. La mujer que despreciaba lo mexicano se vio obligada a alejarse bajo el sol inclemente, derrotada por la valentía de quienes consideraba inferiores. Alejandro regresó a la habitación y, en un gesto cargado de simbolismo, abrió de par en par las ventanas que Victoria siempre mantenía cerradas para proteger los muebles de la luz solar. El aire fresco de la tarde entró con fuerza, llevándose consigo el olor a encierro y a disciplina militar que había dominado la vida de su hija durante tanto tiempo. El clímax de la batalla había terminado, y aunque las heridas tardarían en sanar,
La justicia había restaurado el equilibrio en un hogar que ahora, por fin, volvía a pertenecerle a quienes realmente lo habitaban con el alma y el corazón. El sol comenzó a ocultarse tras las montañas de Monterrey, tiñendo el cielo de un naranja intenso que parecía abrazar la mansión de los Valderrama. Pero esta vez el atardecer no traía consigo la melancolía de antes, sino una paz que la casa no conocía desde hacía años. Alejandro se sentó en el suelo del gran salón, ignorando el valor de su traje italiano, para jugar con su pequeña hija y verla reír sin el temor de ser reprendida por romper el orden de los muebles. En ese momento, el millonario comprendió que la verdadera fortuna no se encontraba en las cuentas bancarias que manejaba cada mañana, sino en el brillo que finalmente había regresado a los ojos de Lucía, quien ahora lo miraba con la confianza de quien se sabe profundamente amada y protegida. Alejandro tomó una decisión que dejó boquiabiertos a sus socios comerciales en San Pedro. Dejaría de lado las juntas interminables y los viajes de negocios al extranjero para dedicarse por completo a reconstruir la infancia de su hija. Entendió que el tiempo perdido no se recupera con regalos caros, sino con presencia constante y con el valor de estar ahí para escuchar cada pequeño dibujo y cada historia que la niña tuviera para contar. La mansión, que antes era un monumento gélido al éxito corporativo, comenzó a transformarse en un hogar de verdad, donde las risas de la pequeña resonaban con una fuerza que ningún protocolo de etiqueta podría haber silestado jamás, demostrando que el amor es el único cimiento sólido para una familia. En la cocina, doña Rosa ya no era simplemente la empleada que se ocultaba en las sombras, sino una pieza fundamental de esta nueva vida, tratada con el respeto y el cariño que su lealtad merecía. Una tarde, los tres se reunieron alrededor de la gran mesa de granito, pero no para una cena formal y aburrida, sino para ensuciarse las manos con harina mientras preparaban. Juntos unas tradicionales tortillas y un chocolate caliente con mucha canela. Alejandro, con el rostro manchado de blanco y una sonrisa que le borraba años de cansancio, descubrió que la sencillez de los sabores de su infancia en Jalisco era el mejor remedio para sanar las heridas que la arrogancia. De Victoria había intentado profundizar en el corazón de su pequeña. La joven Lucía ya no era aquella criatura pálida y asustada que se escondía bajo las sábanas, sino una niña llena de vida que recuperaba el color en sus mejillas con cada bocado de comida casera y cada abrazo de su padre. El cuaderno de dibujos, que antes fue una prueba de horror, se convirtió ahora en un diario de sueños y colores vivos, donde Victoria ya no aparecía, y en su lugar había retratos de una familia que aprendía a ser feliz en la libertad. Esta transformación fue el mayor reconocimiento para Alejandro, quien cada noche le leía cuentos a su hija hasta que ella se quedaba dormida con una sonrisa de paz, sabiendo que su padre siempre estaría ahí para velar sus sueños. En aquel día, todos los que conocieron esta historia aprendieron que la verdadera perfección no reside en la disciplina rígida, en las apariencias impecables o en el estatus social que tanto presumen algunos en las zonas exclusivas. La verdadera perfección se encuentra en el amor que protege, en la valentía de defender a los que no tienen voz y en la libertad de ser quien uno realmente es, sin miedo al juicio de los demás. La historia de los Valderrama nos enseña que ningún lujo del mundo puede compararse con la tranquilidad de una conciencia limpia y con la alegría de un hogar, donde la humildad y el respeto son las leyes que gobiernan cada rincón. Nunca ignore los señales de dolor de quienes no pueden gritar su verdad, pues la justicia siempre encuentra un camino para manifestarse a través del coraje de las personas más humildes y sinceras de nuestro entorno. Esta lección de vida nos recuerda que debemos ser guardianes de la inocencia y que el valor de una persona se mide por cómo trata a los que no pueden ofrecerle nada a cambio, más que su gratitud. Alejandro y Lucía, de la mano de doña Rosa, demostraron que la luz de la verdad siempre termina por disipar las sombras de la soberbia, dejando un rastro de esperanza para todos aquellos que enfrentan sus propias batallas en silencio, detrás de las puertas de sus casas. ¿Y usted, qué enseñanza le deja esta historia de redención y amor valiente en medio de la opulencia de Monterrey? Escríbalo en los comentarios, pues quiero leer su reflexión y saber cómo estos valores de nuestra cultura mexicana resuenan en su propio corazón y en su vida diaria. Si esta historia tocó su alma
y le hizo pensar en la importancia de cuidar a nuestros seres más vulnerables, compártala con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y de justicia. Recordemos siempre que la verdadera riqueza no está en lo que mostramos al mundo, sino en lo que somos capaces de dar a quienes más amamos con total sinceridad.